Apenas yo te diga, Laura, por favor, empieza a grabar. Ahí es la señal. Bueno, entonces, bueno, retomando en lo que veníamos viendo en nuestra sesión pasada, aprendimos algunas cosas respecto a las especialidades que tiene Python. Vimos acerca de cómo podíamos hacer la instalación de nuestras herramientas de trabajo y también entendimos algunos conceptos básicos, en este caso los operadores que podemos trabajar con Python, los operadores numéricos, tales como la suma, la resta, la multiplicación, la división entera, el módulo, que los vamos a volver a retomar. Vamos a volver a estar trabajando con Jupyter Notebook dentro de Anaconda para que vayamos tomando como esa confianza con la herramienta, le perdamos el miedo a qué es lo que podemos hacer con cada una de ellas. Entonces, bueno, creo que hay una persona que incendió su micrófono. Adelante. María José, ¿deseas decir algo? Qué pena. María José. Bueno, qué pena por la intermisión. Aquí un compañero tuvo una cuestión respecto a Anaconda. Listo. Retomando con la clase pasada, básicamente en la cual introducimos el concepto de fundamentos de Python, los operadores. Vamos a retomar en ese punto específico. Los operadores numéricos con los que podemos trabajar en Python son la suma, la resta, la multiplicación, la potenciación, la división entera y la operación de módulo. Vamos a ver qué significa cada una de estas operaciones. Sencillamente vamos a revisarlas, a repasarlas, que es básicamente lo que estábamos haciendo. En este caso vamos a regresarnos a el menú de inicio, en el cual les voy a pedir que por favor busquemos la herramienta de Anaconda Navigator. Esta herramienta, una vez nosotros le damos en Enter, va a empezar a desplegar mucho del software estadístico que vamos a estar utilizando el día de hoy. Entonces, una vez le damos clic, él empezará a hacer una serie de cosas. Le vamos a dar un momento mientras se despliega. Y una vez se despliegue, nos va a aparecer una interfaz como la que veremos a continuación. En este Disculpa, caso, pantalla. aló, adelante, Steven, cuéntame. Creo que solamente estás compartiendo las diapositivas. Tranquilo, no pasa nada. Voy a dejar de compartir y voy a empezar a compartir mi pantalla completa. Perfecto. Repito, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba dentro de las diapositivas y lo que había hecho es sencillamente darle en la tecla de Windows y escribiendo Anaconda Navigator y le di un clic sobre esta aplicación para que se abriera. Y una vez se abre, nos aparece una interfaz como esta, que es la que veníamos trabajando desde la sesión pasada. Ya la mayoría se encuentra en esta pestaña más o menos. Les agradezco que si me pueden decir sí por el audio, por el micrófono, para que, digamos, yo no tenga que estar revisando el chat, que es mucho más complicado, entonces se los agradecería mucho. Perfecto. Sí, ya. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer en este caso es desplegar Jupyter Notebook, no Jupyter Lab. En la sesión pasada, unos compañeros, por error, por equivocación, tal vez no fui lo suficientemente explícito, culpa mía,
sin querer oprimieron en JupyterLab, que es un poquito distinto. Realmente hace cosas muy similares, pero está enfocado hacia otra especialidad. Pero en este caso, la invitación es que a que desplieguen Jupyter Notebook. Pues cuando le damos en esa opción, va a empezar a cargar una barrita acá abajo. Y lo siguiente que va a aparecer es una interfaz como esta. Una interfaz desde el navegador. Es como si se abriera otra pestaña. Les agradezco me confirmen cuando se encuentren en esa posición. Listo. Perfecto. Entonces, bueno, como ustedes saben, esto que nos está presentando Jupyter Notebook sencillamente es las carpetas que nosotros internamente tenemos en nuestro computador. Si nosotros podemos observar, aquí tenemos la carpeta de documentos en la cual yo guardé lo concerniente a al taller de Python de este grupo. Entonces voy a ingresar a esa carpeta dándole clic sobre la carpeta de documentos y posteriormente voy a revisar en dónde se encuentra la carpeta que yo creé para este curso llamada Taller de Python B, haciendo referencia a este grupo. Entonces voy a darle clic sobre ese taller y aquí voy a encontrar todos los documentos en los que he venido trabajando, ¿cierto? Entonces en este caso tengo un cuaderno de trabajo llamado sesión 1, el cual creé de la siguiente manera. Lo creé dándole clic acá en el botón de nuevo y creando un cuaderno de trabajo llamado Python 3. Si yo quisiera crear una carpeta adicional, lo puedo hacer también desde acá, dándole en folder, renombrándola y bueno, haciendo las cosas que vimos brevemente en la clase pasada y que vamos a retomar en esta. Para abrir nuestro cuaderno de trabajo basta con darle clic en sesión 1 y se nos va a cargar todo eso en lo que veníamos trabajando desde la sesión pasada. En la sesión pasada, ¿qué fue lo que vimos? Vimos que en Jupyter Notebook hay primordialmente dos tipos de celdas. Las celdas son esos espacios en los cuales vamos a ingresar o texto, que puede ser texto como un título, una frase que esté en negrilla, texto normal. Básicamente es como la versión de Word en una celda. O podemos tener la otra parte, que es todas las operaciones numéricas, todas esas operaciones estadísticas que vamos a estar realizando a lo largo de las sesiones. Y bueno, que sencillamente nosotros las demarcamos por el tipo de celda. En este caso, si yo selecciono esta primera celda, en la cual yo ya escribí líneas de código y ya está guardada, nos daremos cuenta que es una celda tipo Markdown. Ustedes van a encontrar esto en muchos lenguajes de programación, como por ejemplo en R, como R Markdown. En el caso de Python sencillamente se llama Markdown y ya nosotros intuimos que es este tipo de celdas para introducir texto que nosotros podemos hacerle modificaciones, por ejemplo, colocarlo en negrilla, colocarlo tachadito, en cursivas, que pueda estar, por ejemplo, resaltado de alguna forma. Todas esas cosas las podemos hacer dentro de una celda de tipo Markdown. Inclusive insertar imágenes, insertar código de otros lenguajes de programación, pero lo veremos un poquito más adelante. Voy a volver a ejecutarlo, aquí dándole en la tecla de Run, y se va a volver al estado que teníamos en un inicio. Lo siguiente que es válido mencionar es que en las casillas que son de tipo código, voy a darle clic sobre esta y ustedes pueden ver que ahora se está seleccionando con un colorcito como verde. Voy a acercarme para que se vea mejor. Tenemos la operación de suma. Y ustedes se preguntarán, si no lo recuerdan, por qué yo estoy colocando un numeral antes de esta expresión, por ejemplo. La cosa es que con Python, eh, cuando nosotros queremos insertar un comentario dentro de una celda de tipo código, recuerden que las celdas de tipo código son para introducir operaciones matemáticas o operaciones. Entonces lo que estoy haciendo es que con el numeral le voy a demarcar que eso es un comentario. Es sencillamente lo que está pasando. Entonces, si yo ejecuto lo siguiente, en este caso es la suma del 50 más el 20, Python lo que va a hacer es traerme el resultado de esa operación, que lo podemos ver aquí inmediatamente abajo. Python me dice que el resultado o el output es 70 en este caso. También nos encontramos con la operación de la resta, que sencillamente se hace con el símbolo de resta. Si yo resto 50 menos 20 y ejecuto esa línea de código, esta celda de código, perdón,
Entonces me va a traer como resultado el número 30, porque es el resultado de hacer operación matemática. En el caso de la celda, de esta celda donde está la operación de multiplicación, el símbolo asterisco. Entonces, cuando ustedes vean un solo asterisco en Python, significa que está con dos valores. Voy a ir un poquito más despacio porque me marca que en esta alguna función Uriel. ¿Se me escucha? ¿Mm? No, la verdad no se escucha bien. Ok, vale. Vamos a hacer entonces una prueba. ¿Ya se me escucha mucho mejor? Ya, ahora sí. Vale. Si no se me escucha, interrúmpanme, manden un mensaje y así yo hago la pausa. Es que Creo que se está te va como el entrecortando. internet, porque se escucha muy entrecortado. De nada. Soy el único que no escucha, qué pena. No, ninguno No, está. ya regresaba.
Hola, bueno, primero quiero hacer una prueba de sonido para saber si se me escucha bien. Perfecto. Entonces, como tal, regresamos a las diapositivas. Vamos a retornar. Estas no son. Aquí estamos. Perfecto. Estábamos viendo las operaciones que podemos hacer en este caso con Anaconda Navigator. Vamos a salir un momento. Esta la voy a mandar para acá. Y esta la voy a mandar también para acá. Y listo. Ahora sí. Listo. Retomando nuestro taller, en esta sesión estábamos viendo el tema de la operación de multiplicación. La operación de multiplicación sencillamente viene marcada por lo que es el asterisco. En este caso, el 5 por 20, pues me va a traer como resultado 100. La operación de división viene marcada por la barra inclinada o eh, también lo que se conoce como slash. Entonces, bueno, 50 dividido 2 nos trae como resultado 25. Y como ustedes pueden observar, hay una breve diferencia entre el anterior resultado y este. Y ya veremos eso en el tema de los objetos de Python. ¿Claro? El tema de la operación de potenciación, que probablemente sea una operación que estemos utilizando muy recurrentemente. Entonces, la operación de potenciación nosotros la podremos demarcar con el tema de un doble asterisco. En este caso, 2 elevado a la 5 nos trae como resultado 32. Entonces, si yo modifico esto por ejemplo, el número 6, él me va a traer la operación y me dice que es 64. Inclusive, si podemos decir un número elevado bien grandecito, él me va a traer todo el resultado de esa operación. También nosotros tenemos otras operaciones que normalmente no son tan conocidas en el mundo de las matemáticas o en el mundo del análisis. Qué pena. Igual se siente muchísimo fresco. Qué pena. Tuve que silenciar a un compañero porque sin querer se le encendió el micrófono. Entonces, bueno, retomando, hay dos operaciones que normalmente no son tan conocidas o con las que normalmente no se trabaja tanto. En primer lugar, tenemos la operación de división entera. Esta operación sencillamente lo que hace es que cuando yo hago la operación, el resultado de hacer esa división me va a traer nada más la parte anterior al punto decimal. En este caso, 45 dividido 2, eso va a ser como 2.25 probablemente. Entonces, ese resultado nada más me va a traer la parte entera. Esto puede ser muy útil para cuando estemos realizando determinadas acciones, pero en este caso sencillamente creo que se queden con que esa es la funcionalidad de la operación de división entera. Tenemos por otra parte la operación módulo. La operación módulo sencillamente lo que hace es traerme el residuo de realizar una división. En este caso, cuando nosotros teníamos, por ejemplo, el número 25 y decidíamos realizar la operación de la división, por ejemplo, 25 dividido 2, como 25 es un número impar, va a quedar siempre sobrando un numerito al realizar esa operación. Por ejemplo, me esperaría que me diera 22.5, por ejemplo. Perdón, podría ser 22 en este caso. Y para llegar al número 25 me haría falta una unidad. Eso es básicamente como lo que sobraba, ese residuo que nosotros teníamos como súper en cuenta. Bueno, con la operación de módulo, lo que nosotros vamos a hacer es traer ese residuo. Si ese residuo es igual a 0, significa que un número es divisible dentro de otro. Pero también, si este número es distinto de 0, entonces entendemos que ese número no es divisible entre otro. Esto lo podemos entender claramente también con otra operación. Para ello voy a agregar una nueva celda. Esto lo puedo hacer de la siguiente manera, dándole acá en el símbolo de más, o en su defecto, insertando acá una celda con el comando insert e insertar la celda below aquí con esta opción. Entonces, en este caso, voy a hacer, por ejemplo, la operación de 9 módulo 3. Y en este caso, como al dividir 9 dividido 3, yo sé que el cociente en este caso va a ser 3. 3 por 3 es igual a 9. Entonces, cuando nosotros hacemos esa operación, si ustedes recuerdan, si ustedes aprendieron de la forma como yo lo hacía, lo que hacíamos nosotros es multiplicar 3 por 3
y ese resultado lo restábamos al número que teníamos a la izquierda de la división. En este caso 9 menos 9, eso me da 0, y eso se supone que debería ser lo que nos trae la operación de módulo, que es precisamente lo que estamos viendo en pantalla. ¿Cómo hice yo para ejecutar esta línea de código, esta celda? Lo hago con control enter o dándole acá en el botoncito de run, que fue lo que vimos en la sesión pasada. Vamos a guardar con control S nuestro progreso. Entonces, ahí podemos continuar. Lo siguiente que yo les dije que íbamos a estar trabajando en esta sesión es el tema de los objetos en Python. Este es un tema muy importante que lo tengamos en cuenta porque sencillamente son los tipos de datos con los que trabajamos en Python. Repito, los objetos en Python son sencillamente los tipos de datos con los que podemos trabajar en Python y en cualquier lenguaje de programación. Normalmente estos objetos en Python, por ejemplo, se les conoce como los primitivos, precisamente porque son los objetos que vienen por defecto con cualquier lenguaje. Cualquier lenguaje que ustedes vayan a trabajar, sea Python, sea JavaScript, sean algunos de los que yo les mencioné al inicio de la primera sesión, son lenguajes que van a tener por defecto estos objetos. ¿Por qué? Bueno, porque son los que nos van a permitir interactuar con el mundo que conocemos y hacer muchos programas tan complejos como se los puedan imaginar o tan sencillos que resuelvan cosas muy básicas. ¿Hay alguna persona que va a hacer alguna pregunta? Qué pena. Creo que no. Perfecto. Entonces, bueno, el primer objeto que quiero que ustedes observen es el objeto de tipo entero. En este caso, para identificar de qué tipo es un objeto, lo primero que quiero es que observemos la siguiente sentencia. Dentro de una celda voy a copiar, por ejemplo, el número 10, un número que conocemos de toda la vida. Si yo, por ejemplo, lo ejecuto, no va a pasar nada. Python sencillamente que me va a traer el número 10. Pero si yo quisiera saber el tipo de objeto que es en cuestión, el número 10, en este caso ese valor que acabo de ingresar dentro de esa celda, lo hago a través de una función que ya viene por defecto en Python. Yo le llamo función, pero es como un comando que vamos a estar ejecutando y que sirve para identificar este tipo de objeto. Entonces voy a agregar una nueva celda, recordemos con el botoncito de más, y voy a escribir la siguiente sentencia. Type, abro paréntesis, y Python automáticamente me cierra también el paréntesis. Y dentro de esos paréntesis, yo voy a ingresar el valor, el dato, el objeto, lo que yo quiera que Python me analice y me diga qué tipo de objeto es. Entonces, recordemos, en Python primitivamente, por defecto, tenemos 4 básicos. El primero de ellos es el que acabamos de ver, que son los enteros. Si yo ejecuto lo siguiente, Python me va a decir, oye, ese es lo que haya dentro de esos paréntesis es un objeto de tipo entero y lo coloca a través de esas iniciales, int. ¿Por qué coloca int? Bueno, porque sencillamente Python es un lenguaje que está escrito en inglés. Esto va a ser muy importante porque te permite a ti estar practicando constantemente, pero también considerar que todo lo que Python te va a estar diciendo va a estar en inglés. En este caso viene de integer. Entonces, bueno, lo siguiente que voy a hacer es para ejecutar esa celda y que me adicione otra, yo les había comentado que eso se puede hacer a través de la tecla Shift y Enter. Si yo hago eso, ejecuto la línea de código en la que estoy y Python automáticamente suma otra celda para que yo pueda seguir escribiendo. Entonces, voy a hacer el siguiente ejemplo en este caso, que va a ser el de un número de punto flotante. Por ejemplo, el número 25.0. Los decimales en Python, muy importante recalcarlo, se demarcan con el punto. Ustedes pueden estar trabajando en cualquier interfaz que ustedes vayan a trabajar y siempre el punto va a demarcar un punto decimal. Es decir, por ejemplo, si yo coloco 31 punto algo o en tal interfaz, pero que tiene por defecto corriendo debajo Python, ese punto va a significar un punto decimal. Muy importante tenerlo en cuenta. No importa que su computador normalmente trabaje los puntos como si fueran la demarcación de los miles, por ejemplo. Siempre en Python vamos a trabajar el punto como punto decimal. Eso es muy válido de recalcar. Para ello, para saber qué tipo de dato es, vamos a repetir el mismo proceso que veníamos haciendo anteriormente, que en este caso es invocar a la función type, a esa sentencia que tenemos ahí,
y le vamos a pasar el número 25 dentro del mismo. Lo voy a ejecutar y me va a decir, oye, es un float, es un número de punto flotante. Entonces recordemos, Python con esta función lo que va a hacer es decirme qué tipo de objeto hay dentro del mismo. Muy importante de recalcar. El tercer objeto que me gustaría que observáramos es el de las cadenas de caracteres. Las cadenas de caracteres es normalmente la forma en cómo los computadores, los lenguajes de programación hacen referencia a cualquier texto. Por ejemplo, puede ser un nombre, puede ser un texto completo de algún documento. Entonces, internamente, las cadenas de caracteres sencillamente son letras, pero Python entiende que no hay ninguna operación dentro de las mismas. Por ejemplo, yo puedo dentro de una cadena de caracteres escribir la sentencia de hola mundo. Normalmente esto es algo muy común y si alguna vez se lo encuentran, es precisamente porque es propio del lenguaje, que es algo que normalmente se suele hacer cuando se empieza a trabajar en Python y en cualquier lenguaje de programación, que es hacer una pequeña prueba de si todo está funcionando. Entonces, en este caso, voy a colocar la sentencia hello world. Con esta, y sencillamente lo que estoy diciendo es que voy a crear una cadena de caracteres, una cadena de texto, un string, como también se le puede denominar, en la cual dentro tiene la sentencia, la expresión hello world. Sencillamente es una cadena de texto. No tiene mayor ciencia. Si yo lo ejecuto, Python me va a regresar la cadena de caracteres, como lo ha venido haciendo con las otras, pero si yo, en este caso, sumo otra celda, copio lo que acabo de hacer y dentro de la misma paso la cadena de caracteres, voy a seleccionar todo lo que está dentro, Python me va a decir que es un objeto de tipo string, de tipo str. Es un objeto que es una cadena de caracteres. Entonces, dentro de las cadenas de caracteres podemos meter tantos caracteres como sean posibles. Podemos tener infinitos caracteres, pero generalmente sencillamente son texto. No tienen más ciencia, es solamente texto plano. Lo siguiente que me gustaría enseñarles es el cuarto y último objeto primitivo en Python, que es un objeto bastante sencillo de entender. Son básicamente el objeto de tipo booleano o de tipo bool, como también aparece en Python, y que lo que hace es decirnos si algo es verdadero o algo es falso. Y como Python está escrito en inglés, pues ya nos podemos dar cuenta de cómo son los objetos de tipo bool. En este caso, cuando yo escribo la sentencia true y yo la ejecuto, Python me va a decir exactamente lo mismo porque no estoy haciendo nada más. Pero si yo ejecuto el comando de type y paso internamente la sentencia de true, Python me va a decir, oye, eso es un booleano, eso es una sentencia de verdadero. Y esto va a ser muy importante porque vamos a ver cosas en las cuales podemos aplicar booleanos constantemente. Y hay algo que se me escapa decirles, y es que booleanos existen dos únicamente. Mientras los enteros hacen referencia a todos los números, desde el 0 hasta el infinito, o desde el menos infinito hasta el infinito, porque en Python también podemos escribir sentencias de números infinitos, pero eso es algo muy avanzado. En este caso, tenemos lo referente al tema de los booleanos. En los booleanos nada más tenemos dos sentencias, que como ya saben son verdadero y falso, o en inglés true or false. En este caso, vamos a escribir falso, vamos a ejecutarlo, voy a escribir type, y dentro de type voy a pasar ese comando. Voy a ejecutarlo con Shift Enter nuevamente, y Python me va a decir, oye, eso es un booleano. Perfecto. Todo bien hasta el momento. Algo importante a resaltar y que por lo cual les puede fallar el código es que sin querer coloquen la sentencia en minúscula. La primera letra de true tiene que estar en mayúscula, al igual que la primera letra de false. Entonces es muy importante que respeten esa sintaxis porque de lo contrario va a pasarles lo siguiente. Si ustedes observan, el true ya no está en un colorcito verde resaltado, no está como en esa negrilla y automáticamente Python me va a decir, oye, name error. Name true is not defined. Es decir, esta sentencia que tú me acabaste de escribir no está definida dentro del lenguaje. No me puedes introducir eso. Entonces Python es muy explícito en qué línea está ocurriendo el error, me está diciendo qué tipo es el error y me está diciendo en qué parte, qué está sucediendo. Y bueno, es básicamente la forma en cómo Python nos señala los errores. Entonces, nuevamente voy a corregir el error, voy a volverlo a ejecutar y listo, no pasa nada.
Ok. No sé si todavía tengan, les agradezco que si tienen alguna duda o inquietud, interrúmpanme, no teman en preguntar. O sea, Uriel, no entendí tal cosa. Mucho mejor porque realmente no estaba viendo el chat. Entonces, vale. ¿Y cómo puedo eliminar ese error? Ese error basta con corregirlo y volver a ejecutar la línea de código y ya estará corregido. Si hay otro error, porque puede pasar, Python nos va a decir, oye, el error ya no es este, sino este. Entonces, en ese caso, Python es bastante explícito en cómo nos indica el manejo de errores. ¿Qué es bool? ¿Qué significa? Ok. Retomando, tranquilo, Julián, no te preocupes. En Python, normalmente hay 4 objetos por defecto. Los objetos sencillamente son los tipos de datos que tenemos. Nosotros tenemos, en este caso, los tipos de datos enteros, que son aquellos números que van desde el menos c, desde el menos infinito hasta el infinito, pero que no tienen ningún punto decimal, por ejemplo. En este caso utilizamos el 10, pero podríamos utilizar el 9, el 8, el 7, el 500, el 20, etcétera, etcétera. En este caso, entonces tenemos el objeto de tipo entero. 10 es un objeto de tipo entero. Por otra parte, el segundo objeto o el segundo tipo de dato que podemos trabajar con Python de forma nativa, es decir, que viene por defecto, que es el objeto de tipo punto flotante o como aparece en Python, float. ¿Cómo lo podemos identificar? Con el método type y dentro le pasamos el objeto que queremos analizar. En este caso pasé el 25.0 y él me dijo, oye, eso es un float. En tercer lugar tenemos el objeto de tipo string o cadenas de caracteres o cadenas de texto en español también. Yo le pasé la cadena de caracteres hello world en la cual tenemos una cantidad X de caracteres y aquí Python me la está devolviendo. Y si yo coloco el tipo de esa cadena de caracteres, él me va a decir que es un tipo string o str. Por último, tenemos los booleanos. Los booleanos son otro tipo de datos, pero en el cual nada más tenemos dos, que son las sentencias verdadero y falso. Estos normalmente los utilizamos para hacer referencia a otra cosa, o ya vamos a ver en qué se pueden utilizar específicamente, pero sencillamente los booleanos son esas sentencias, verdadero y falso. Si tú escribes verdadero o true y lo pasas dentro de la función type, él te va a traer como resultado el objeto en cuestión del que hago referencia y te va a decir que es un tipo bool. Pero no sé si quedó claro hasta el momento y si va a ser necesario un ejemplo, lo veremos en el siguiente tema donde se explica eso mucho más en profundidad. ¿Todavía tienes dudas o ya quedó más claro? Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, bueno, retomando con nuestras diapositivas. Entonces, aquí podemos ver los objetos de los que estábamos haciendo referencia. También se les suele denominar los primitivos. Vamos a continuar y vamos a ver un punto bastante importante. Las variables. Las variables son otro tipo de objetos en Python. Son sencillamente la forma en la cual nosotros vamos a poder guardar información dentro de un nombre, dentro de una variable, valga la redundancia, pero es la forma en la que nosotros podemos guardar, por ejemplo, en memoria, dentro de nuestro computador, por ejemplo, números enteros, cadenas de caracteres, podemos guardar booleanos, guardar esos objetos que acabamos de ver. Las variables están compuestas por dos cosas primordialmente, identificadores y objetos asociados a las mismas. Repito, las variables están compuestas por dos cosas, identificadores, que es el nombre con el cual las vamos a reconocer, y los objetos. Aquí les coloqué como una imagen de una cajita y hace referencia precisamente a esto. Entonces, la variable podría ser en cuestión toda la caja y, por ejemplo, el identificador sería el nombre que le colocamos encima de la caja. Puede ser, estos son números enteros. Y dentro de la caja vamos a guardar los objetos que tienen, no sé, unos cuantos números enteros. Puede ser el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y así sucesivamente. Ahora bien, hay unas reglas que funcionan para las variables. Pero antes de ver esas reglas, veamos entonces cómo se pueden crear variables dentro de Python, dentro de nuestra herramienta de Jupyter Notebook. En este caso, vamos a regresar a nuestra herramienta de trabajo. Voy a hacer lo siguiente y es que voy a copiar eso que estábamos haciendo para hacer lo siguiente. En primer lugar, me voy a posar sobre la última celda
voy a pegar eso que estaba trabajando. Voy a borrar algunas cositas. Lo siguiente es que voy a convertir esta celda en tipo Markdown porque me interesa introducir un título, dado que ya finalizamos el anterior tema que eran los objetos. En este caso voy a hacer mención de las variables. Entonces voy a colocar variables en Python. Y lo siguiente que voy a hacer es introducir un subtítulo. En este caso, o mejor dicho, sencillamente lo voy a hacer de la siguiente manera. Las variables están compuestas por identificadores y por objetos asociados a las mismas. No se estresen, sencillamente estoy introduciendo un título, un texto, para ir escribiendo qué es lo que vamos haciendo a lo largo de nuestras líneas de código, a lo largo de nuestro trabajo. Y con estas 3 líneas, sencillamente lo que hago es establecer como una línea a lo largo de las mismas. Si yo ejecuto eso con control enter o con shift enter, me debería estar desplegando lo siguiente y pues aquí ya queda como la documentación de lo que voy haciendo. Si necesito editarlo, le puedo dar doble clic y seguir haciéndolo, pero en este caso vamos a hacer la explicación. En este caso, vamos a crear una variable que en este caso va a ser la variable, por ejemplo, de tipo nombre. Algo bastante sencillo. Para definir una variable dentro de Python, basta con yo escribir primero el identificador, escribir el símbolo de igual, y lo siguiente es que voy a escribir el objeto que yo quiero guardar dentro de esa variable que está asociada a un identificador. En este caso voy a guardar mi nombre, Uriel Alfonso. Y como ustedes pueden observar, estoy haciéndolo con una cadena de caracteres. Porque ya les voy a enseñar qué es lo que pasa si no lo hago. Esto, ustedes lo pueden cambiar por su nombre. Pueden colocar el que ustedes quieran. Pueden colocar el suyo. Y vamos a hacer lo siguiente. Quiero que Python ejecute lo siguiente. Y como ustedes pueden observar, acá el número 18 acaba de aparecer. Y eso significa que Python acaba de ejecutar la línea de código. Entonces, lo que acaba de pasar es que Python creó una variable llamada nombre, ese es el identificador, la cual contiene un objeto asociado. En este caso contiene una cadena de caracteres que tiene el nombre Uriel Alfonso Velandia Donado. Sencillo, es claro lo que acabamos de hacer. Lo siguiente que yo quiero en este caso es que Python me imprima qué es lo que tiene esa variable. O sea, probablemente parece algo, pero en mi caso yo quiero que me presente, porque por ejemplo, adentro de esa variable yo podría hacer una operación, pero en este caso no la estoy haciendo, entonces quiero que me imprima ese resultado. Entonces, dentro de la variable nombre, dentro de la misma celda, lo que voy a hacer sencillamente es escribir nombre. Y Python intuye que es que quiero que me presente esa variable, o sea, que lo que haya dentro de la misma me lo escribo. Entonces, si yo hago esto, Python me va a traer Uriel Alfonso Velandia Donado. Es decir, que Python automáticamente reconoció que dentro de esa variable hay una cadena de caracteres y me trajo esa cadena de caracteres. Python como tal ya no me trae la variable nombre, sino que me dice, oye, hay dentro esta cadena de caracteres y me la presenta. Ahora bien, nuestra función type, la que veíamos ahorita, también puede funcionar en este caso, pero no podemos pasarle la cadena de caracteres, podemos pasarle directamente la variable y no va a haber ningún inconveniente. Entonces, si yo ejecuto esto, él me va a decir, oye, dentro de la variable nombre hay un objeto de tipo string, de tipo str, y me hace referencia al mismo. Eso es algo muy sorprendente porque directamente yo podría estar realizando operaciones, podría estar haciendo una cantidad de cosas, guardar eso dentro de las variables y cuando yo le diga a Python, oye Python, ¿qué hay dentro de eso? Python me va a decir, oye, hay esto. Tenemos información asociada a uno de estos 4 tipos de objetos. Lo siguiente que les voy a enseñar es una operación bastante sencilla. Voy a crear una variable llamada X, en este caso, la cual es igual a un número 10, por ejemplo. Lo siguiente que voy a hacer es crear una variable Y que tiene por valor el número 20, en este caso. Y lo siguiente, voy a crear una variable llamada Z, la cual es igual
a, por ejemplo, la resta de lo que sería x menos y. Con esto, lo que va a pasar dentro de esa celda, cuando Python la lea, es lo siguiente. En primer lugar, quiero que observemos algo claro, y es que la celda no la he ejecutado. ¿Cómo sé que no la he ejecutado? Porque aquí no hay ningún numerito. Dentro de estos corchetes que aparecen a la izquierda, no hay ningún número. Significa que yo no lo he corrido. Yo podría crear otra celda y no la habré corrido, y eso es un problema que puede llegar a suceder. Y eso pues obviamente indicará que pues, se nos olvidó, o puede ser que lo hayamos dejado para después. Pero en este caso, quiero que presten atención a ese pequeño detallito. Lo siguiente es que, bueno, Python va a agarrar la primera línea de código y va a guardar dentro de la variable y el número 10. Y es muy importante que al principio, cuando recién estamos aprendiendo, aprendamos que el símbolo de igual en Python, cuando nada más hay un símbolo de igual, significa asignación. Es decir, por ejemplo, dentro de la variable x voy a asignar el número 10. Dentro de la variable y voy a asignar el número 20. Y dentro de la variable z voy a asignar la operación del resultado de lo que haya dentro de x menos lo que haya dentro de y. En este caso, si yo ejecuto eso y voy a traer la variable z de dos maneras, en primer lugar, nada más escribiendo z. Si yo escribo nada más z en otra celda, Python me va a decir, oye, lo que hay dentro de z es menos 10. Y si verificamos la operación que se supone que debería estar dentro de z, efectivamente nos daremos cuenta que 10 menos 20 es menos 10 en este caso. Ahora bien, yo también lo puedo hacer con la sentencia print. Esto es otra forma en la cual se puede hacer y nos trae el resultado un poquito distinto, pero quiero que se queden con que son dos formas en las cuales se puede hacer exactamente lo mismo. Si leen que una variable se copia con z o cuando aparece con print. Ok, continuamos un momento. Vamos a guardar nuestro cuaderno de trabajo porque quiero que observen lo siguiente. Siempre que escribo texto tengo que hacerlo entre comillas. Por ejemplo, cuando estoy estudiando. Sí, bueno, aquí me están preguntando si siempre cuando escribo texto debería hacerlo dentro de comillas. Ya vamos a hacer un ejemplo para verificar esto, pero bueno, solamente quiero que se queden con que acabamos de hacer la operación de x menos y, eso lo guardamos dentro de z, solo lo asignamos a la variable z y que después imprimimos z de dos formas, colocando nada más z y después print z. Claros hasta el momento. Aquí me están preguntando si siempre que yo guarde un valor, siempre que yo escriba un nombre, una cadena de caracteres, tengo que hacerlo dentro de las comillas. Vamos a hacer un ejemplo y es, por ejemplo, crear otra celda que sea de tipo código, por ejemplo, en la cual voy a hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo. Voy a colocar nombre 2 y la diferencia es que voy a colocarlo sin comillas. Quiero que observen. Mientras arriba se había resaltado en rojo porque Python reconoció que era un string, aquí Python sencillamente lo guardó, o no lo ha guardado, de hecho no lo ha ejecutado, pero en este caso no me la coloco en color. Si yo ejecuto esto, va a pasar lo siguiente, y es que Python me dice, oye, sintaxis inválido. Todos los lenguajes, el inglés, el español, el portugués, los lenguajes de programación tienen una sintaxis, una forma asociada a la cual escribirse. Son reglas gramaticales que nosotros seguimos precisamente para evitar que estas cosas puedan llegar a suceder. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque normalmente cuando nosotros escribimos un nombre y no está dentro de comillas, estamos haciendo referencia a una variable. ¿Qué pasa cuando el día de mañana tengamos, por ejemplo, una variable llamada Uriel y una cadena de caracteres que tenga dentro Uriel? ¿Cómo hacemos referencia a una u otra? Bueno, sencillamente esa es la forma en la cual podemos diferenciar una variable de una cadena de caracteres. Entonces es muy importante que entendamos eso para que pues no nos vaya a pasar eso. Por lo pronto voy a dejar que esto que acabo de hacer quede ahí, es decir, ese error no me va a afectar en nada, sencillamente va a quedar ahí guardado para que cuando volvamos a retomar nuestros apuntes en un futuro o si ustedes quieren después de verlos, nos demos cuenta de que esto no es lo correcto y lo más probable es que para que se entienda mejor voy a dejar un comentario para que esto pueda ser guardado después. En este caso, como ya les había mencionado, el numeral funciona para eso. Entonces, aquí, Python cree que hacemos referencia a una
a varias variables. En este caso, Python cree que estamos haciendo referencia a la variable Uriel, Alfonso, a la variable Belandia, a la variable Donado. Y de hecho, eso es otra forma incorrecta de escribirlo, pero quiero que se queden con eso. Voy a guardarlo con control S y listo. Vamos acá abajo, un momentico. Lo siguiente que me gustaría que rectificáramos son las reglas gramaticales de cómo creamos variables. Las variables también tienen unas reglas y probablemente si se incumplen algunas, veamos este tipo de errores. Hay algunos estándares, pero también tenemos algunas reglas. Yo las incluí en ambos para que tratemos de seguirlas, porque normalmente vamos a estarnos encontrando que varias personas escriben el código de una forma. Y es que normalmente en Python hay muchas convenciones y muchas estructuras en las cuales nosotros aprendemos a escribir código, porque es muy complicado que cada persona decida cómo desea escribir código y que cuando nosotros estemos leyendo el código de ellos, pues no entendamos qué es lo que están haciendo, porque precisamente esto puede suceder. Entonces, para organizarnos de una forma en la cual todos podamos entendernos, están este tipo de reglas. En primer lugar, es una regla que Python nos va a arrojar un error si la cometemos, y es no comenzar con números los identificadores de las variables. Si yo en una variable, por ejemplo, coloco 1, número tal, por ejemplo, ya vamos a ver en un ejemplo concreto, Python me va a arrojar un error de sintaxis o un name error. Me va a decir, oye, tienes un error y el error está acá. Lo siguiente es una convención que es tratar de escribir el nombre de las variables en minúsculas. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque normalmente las variables tienen un valor que va a estar cambiando. Y cuando nosotros escribimos una variable en mayúsculas, solamente pasa en un caso, y es cuando hacemos referencia a constantes. Si tú ves una variable netamente en mayúscula, es una variable que es una constante, es decir, es un valor que no va a estar cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, por defecto, por convención, las personas prefieren dejar eso demarcado para que otras entiendan lo que yo estaba escribiendo. En tercer lugar, la separación preferiblemente se hace con espaciado. ¿Por qué? Bueno, porque una variable, si yo coloco una variable, dejo un espacio y coloco como otro nombre para hacer referencia a la misma variable, va a haber un error. Y es que Python empieza a intuir que estamos creando dos variables al tiempo y no una. Entonces, para evitar esto, los espacios preferiblemente los tenemos que hacer con el underscore. Ya vamos a ver todo esto en un ejemplo para que se entienda. Retomando nuestra sesión, vamos a ver esos ejemplos que acabamos de nombrar. En primer lugar, el tema de escribir un número al comienzo de la creación de una variable. Vamos a hacer referencia al 1 número. Por ejemplo, si yo creo una variable llamada 1 número y yo coloco, por ejemplo, dentro el número 1 y lo ejecuto, me va a decir lo siguiente: sintaxis error. Es un error de tipo sintaxis. Y me dice sintaxis inválida. Y aparte Python me señala específicamente la línea en la cual ocurrió el error y aparte me coloca como un símbolo de flecha en la cual me dice en qué partecita específica ocurrió el error. Me dice el error ocurrió en la línea 1, el error fue de tipo de sintaxis inválida y me dice que el error ocurrió acá, cuando llegó hasta esa parte. Para corregirlo, sencillamente tenemos que quitar eso que acabamos de ver. En este caso, el número, podríamos colocar el número acá si quisiéramos, N1, y no tendríamos ningún inconveniente. Pero es la forma en cómo nosotros podemos corregir ese error. Igualmente voy a dejar ese error a la vista para que tengamos eso presente. La segunda convención a la que hacíamos referencia es el tema de cómo creamos las variables. Normalmente, por ejemplo, podemos colocar número 1, exactamente lo mismo, en la cual voy a guardar el número 1. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo tengo un número que nunca va a cambiar? Porque, por ejemplo, aquí podríamos colocar quién sabe cuál cantidad de números. Pero en este caso, no sé, estoy haciendo referencia, por ejemplo, a fecha de nacimiento de... Voy a colocar acá el día en el que yo nací, sencillamente, y va a estar asociado a una variable llamada fecha de nacimiento de Uriel. Esa fecha no va a cambiar.
Yo nací el 26 de enero y ya no les voy a decir más. Entonces, bueno, sencillamente guardé dentro de la variable dentro de la variable fecha de nacimiento de Uriel el número 26, pero ese número jamás va a cambiar. Entonces, por convención, lo preferible es que yo lo guarde en mayúsculas, porque ese número no va a cambiar. Estaba rapidísimo, es lo que tú decías de espacios. Efectivamente, ya vamos a ver por qué es necesario que yo coloque el raya al piso en la separación. El raya al piso sencillamente es la forma en la cual nosotros podemos leer esto mucho más fácil. En otros lenguajes de programación normalmente lo que hacen es colocar la primera en mayúscula y dejan todo pegado. Algo similar a lo siguiente. Por ejemplo, fecha de nacimiento de Uriel. Y es perfectamente válido en Python, pero la convención, como ya les digo, para que las personas que están trabajando con nosotros tengan la vida más sencilla, es hacerlo de esta manera. Esta es una constante. Esta es una variable. Perfecto. Y una vez hemos guardado eso, vamos a ejecutar y no va a ocurrir ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, coloco número 1 o por ejemplo número 1, así para que me entienda, y dentro guardo la variable número 1? Si yo hago eso, vuelve y me va a arrojar un error de sintaxis. Me va a decir, oye, estás escribiendo en la forma incorrecta. Retrocede, corrige el error y vuelve a pasar el parámetro. Entonces, para corregirlo y no dejarlo así, donde no se entienda, le colocamos un underscore y se corrige el error. Perfecto. Con eso, regresamos a nuestras diapositivas y nos daremos cuenta que ahí cumplimos las tres condiciones. No comenzar con números, tratar de escribir las variables en minúscula y por último, subrayar o colocar un underscore, una barra al piso cuando hacemos esa separación de espacios o cuando necesitamos hacer esa separación. Vamos a continuar. Vamos a tomarnos una pausa brevemente mientras ustedes terminan de hacer las anotaciones correspondientes. Puedo dejarles ahí la diapo por si alguno le hace falta. Es que no se puede comenzar a escribir con números. ¿Mm? Lo marca como error. No se puede escribir con números. No preferiblemente lo mejor es escribir en minúsculas cuando son variables y en mayúsculas cuando son constantes. Y el separado de los identificadores, preferiblemente hacerlo con el underscore. Listo. Lo siguiente es que tenemos los operadores de comparación. Los operadores de comparación en Python son la forma en la cual yo le voy a decir, oye Python, algo es igual a esto, y aquí va a entrar en juego uno de los objetos que estuvieron preguntando al principio de la clase, y es el objeto bool. Los operadores de comparación nos van a dar como resultado siempre un booleano, sea falso o sea verdadero, porque lo que vamos a estar haciendo es hacer una comparación entre dos objetos. Entonces, por ejemplo, podríamos estar comparando números, cadenas de caracteres, variables, pero el caso es que cuando yo hago la comparación, yo le digo Python, algo es igual a esto es distinto de esto es mayor que esto es menor o igual que esto, y lo que Python va a decir es, esto es verdadero, esto es falso, esto se cumple, esto no se cumple. Sencillo. Para verlo de una forma más profunda en el código, y antes de pasar al código, me gustaría señalar un ejemplo que me gustó colocar ahí. Y es que, por ejemplo, si yo hago la comparación entre 1 es menor o igual a 0, esto es algo falso. Entonces, Python nos debería regresar la sentencia falso. Para verlo, podemos regresarnos brevemente al código. Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo que hice ahorita, que es hacer la separación. Para ello quiero copiar esto, que quede demarcado. Voy a escribir esto, variables, y en este caso voy a colocar operadores de comparación en Python. Ok, me dice que hay un error de sintaxis y es porque efectivamente esto es una celda de tipo código. Yo no la transformé en celda de tipo Markdown y yo quería meter, era un título. Entonces voy a
darle en Shift Enter para que se vuelva a correr y listo, no pasó nada. Entonces, una vez estamos acá, vamos a hacer una comparación bastante sencilla. Por ejemplo, vamos a comparar que 10 sea igual a, por ejemplo, 10. Si yo comparo y yo le digo a Python, 10 es igual a 10, Python debería a mí decirme, oye, eso es verdadero, eso se cumple, eso es correcto, eso es verdadero. Entonces, debería traerme el booleano true. Si yo ejecuto con Shift Enter, me va a decir, oye, eso es verdadero. Lo siguiente que me gustaría comparar, y quiero que observen cómo hago la comparación. El igual, a diferencia del igual solito, lo que hace es comparar. Mientras un igual lo que hace es asignar un valor a una variable, un doble igual lo que nos permite es hacer esa operación de comparación. Entonces, es para que lo tengamos presente. Yo también podría decirle, oye Python, 10 es menor que 10. Es una pregunta un poco extraña. Para ello voy a cambiar el nombre para que se entienda mejor. 10 es mayor, por ejemplo, que 2. Esto es verdadero. 10 es mayor que 2. Pero, por ejemplo, si yo cambio la pregunta y le digo 10 es menor que 2, yo sé que la respuesta es falso. Entonces, Python debería decirme exactamente lo mismo. Python debería, oye, 10 es menor que 2, eso es falso, eso no es cierto. Entonces, Python entiende y puede hacer esas operaciones para que nuestro trabajo sea como más sencillo. También tenemos una cuarta opción, que en este caso es el tema de la operación menor o igual o el tema de distinto de. Vamos a ver el primero, el de distinto de. Si yo le digo 10 es distinto de, por ejemplo, el 3 o el 2, yo sé que el 10 es distinto de 3. Puede ser mayor, puede ser menor, puede ser infinitamente más grande, infinitamente más pequeño, pero lo importante es que sea distinto. Como yo sé que 10 es distinto de 3, esto debería ser verdadero, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo necesito hacer un poquito más permisivo y decir, no, yo quiero comparar si algo es mayor o igual a tal número? Por ejemplo, yo podría decir 25 es mayor o igual a 10. Eso es verdadero, ¿cierto? Porque 25, pues obviamente es mayor que 10. Pero también podría pasar que yo le diga, oye, 25 es menor o igual a 10. Eso es falso, porque no se cumple ni que es menor, ni se cumple la condición de que es igual. Entonces, obviamente Python lo que hace es empezar a leer el código y pues me arroja que eso es falso. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento respecto a estos operadores de comparación que acabamos de ver? Voy a alejarme un poquito y voy a posarme acá para que se vea más específicamente. Voy a guardar dándole en ese símbolo del cassette y vuelvo a preguntar. ¿Hay alguna duda o inquietud respecto a lo que acabamos de hacer? Si no hay ninguna duda, al menos digan no, no hay dudas. Es que me quedo pensando que no los No, escucho. no, señor, no hay dudas. Gracias, Steven. Muy amable. Entonces, bueno. Para ello regresemos a nuestras diapositivas y veamos la siguiente diapo. Tenemos por último los operadores lógicos o operadores booleanos, como también se les suele denominar. Los operadores lógicos o operadores booleanos son una serie de operadores especiales que lo que nos permiten es básicamente arrojar también otros booleanos, pero a partir de decirme si varias condiciones se cumplen o si alguna se cumple o diversas cosas que estaremos viendo. Los operadores booleanos, para verlos, para entenderlos, es mucho mejor hacerlos con ejemplos para que se entiendan, para que no vayamos a tener como esa distinción de cuándo se cumple y cuándo no se cumple. Si tú de alguna manera tuviste algún acercamiento con las ingenierías o tuviste las clases de electrónica en el colegio, sabrás que esto es la forma como internamente puede llegar a funcionar un circuito y ya veremos por qué. Entonces, bueno, regresándonos a la sesión número 1, vamos a introducir un nuevo tema. Para ello voy a copiar exactamente lo mismo. Voy a reciclar ese código que ya estaba usando
Voy a ejecutarlo con control enter y aquí abajo voy a insertar una nueva celda. Voy a cambiarla a tipo Markdown. Aquí lo voy a seleccionar y decir operadores booleanos en Python y voy a ejecutar y que se me despliegue. Voy a acercarme nuevamente y ahora lo que voy a hacer es escribir lo siguiente. Voy a decir que Uriel, y esto lo pueden hacer con su nombre, ¿no? Sería también bueno que pongan en práctica y que vayan haciendo el proceso. Uriel es estudiante. Y yo voy a decir que eso va a ser igual a verdadero. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este caso? Voy a decirle a Python que cree una variable con el identificador Uriel es estudiante y que le asigne el valor de verdadero, que le asigne ese booleano. Lo siguiente que voy a hacer es decir que Uriel es tallerista y voy a decirle que eso es igual a verdadero. Básicamente lo que voy a decirle en esa segunda línea es Python, dentro de la variable Uriel es tallerista, guarda el valor de true, guarda el valor de verdadero. Y por último, voy a colocar que Uriel es médico y eso lo voy a colocar como falso, porque Uriel no es médico. Si yo ejecuto eso, Python automáticamente guarda eso en memoria, crea esas variables, pero no se las estoy pidiendo. Entonces, sencillamente las variables ahora viven dentro de mi computador para después trabajar con ellas. En este caso, vamos a poner en práctica los distintos operadores. Para ello, me gustaría primero escribir texto. Para ello, cambio nuevamente la celda tipo Markdown. ¿Cómo lo hago con el teclado? Lo hago con la tecla escape y la tecla M. Si yo coloco la tecla escape y M, la celda en la cual estoy trabajando se va a cambiar automáticamente a Markdown. Entonces, bueno, eso para tenerlo presente. Entonces voy a colocar operador operador AND. Voy a colocar 2 puntos. Voy a dejar un espacio. Y lo siguiente que voy a hacer es escribir Uriel. Y quiero que observen lo que he hecho hasta el momento. Primero que todo estoy dentro de una celda de tipo código. Y escribí Uriel. Si yo hasta el momento oprimo la letra Tab, va a pasar lo siguiente. Y es que Python a mí me va a identificar que obviamente yo estoy escribiendo una variable. Y lo que va a pasar es que Python me va a decir, oye, ¿cuál de estas 3 variables necesitas? Yo reconozco que ya tú las creaste, entonces, ¿cuál necesitas para tu análisis? En este caso yo le digo, oye, yo quiero la que es estudiante, entonces le doy Enter. Lo siguiente que voy a hacer es escribir la sentencia con la que vamos a estar trabajando, el operador AND. Y pasa lo mismo que con los operadores booleanos, se pone en un color verde oscuro. Todo en minúscula, por cierto, en este caso. Ahora bien, yo necesito también colocar la variable Uriel es tallerista. Voy a colocar Uriel, voy a colocar la letra Tab, voy a darle a mi teclado la letra Tab y voy a colocar tallerista y voy a darle en Enter. Si yo leo esto, sencillamente lo que le voy a estar diciendo a Python es Python, Uriel es estudiante y Uriel es tallerista. Entonces Python lo que va a hacer es verificar internamente y va a decir, oye, efectivamente eso es verdadero, porque ambas condiciones se cumplen. El operador AND, sencillamente eso es lo que hace. Cuando ambas condiciones o cuando varias condiciones, cuando todas las condiciones se cumplen, AND arroja un booleano verdadero. Por ejemplo, yo podría estar diciendo Uriel es estudiante, Uriel es tallerista, o los puedo invertir y lo que va a hacer es verificar que ambas condiciones se cumplen. Si ambas condiciones se cumplen, él me va a regresar el valor de verdadero. Pero ¿qué pasa en el caso donde yo le coloque, por ejemplo, Uriel es estudiante y Uriel es médico? Si yo le hago esa pregunta a Python y le doy en Enter, Python me va a decir, eso es falso. Uriel es estudiante, pero no es médico. Es decir, una de las 2 condiciones se cumple, pero la otra no. Entonces Python me va a decir, eso es falso. Eso es muy importante recalcar porque precisamente es una de las formas en las cuales nosotros le podemos preguntar a Python cosas para después recopilar lo que estamos haciendo. Ahora bien, si obviamente tenemos que el caso donde una de las 2 condiciones no se cumple, pasará lo mismo cuando ninguna de las 2 se cumpla. Para ello voy a
dejar esta partecita acá y voy a agregar una línea de código a esa celda que ya estaba arriba. En el caso donde yo voy a colocar Uriel es mecánico. Y voy a colocar que Uriel no es mecánico. Uriel sabe de mecánica, pero no es mecánico. Entonces, si yo lo dejo así tal cual, quiero que observen. Y escribo Uriel es mecánico. Y ejecuto esto, me va a decir lo siguiente. Name error. Me va a decir name, la variable Uriel es mecánico, no está definida. It's not defined. ¿Por qué pasó esto? Porque Uriel, cuando estaba escribiendo su código, no le dio ejecutar a esta celda. Entonces, desde luego, Python piensa que la celda sigue siendo nada más esto. Entonces, para que Python vuelva a ejecutar todo lo que está dentro de la misma y se cree la variable Uriel es mecánico, la cual contiene el booleano false, yo tengo que volver a correrla. Entonces, si yo la corro, el número va a cambiar. Ya no es la celda que se ejecutó en la línea de código 38, sino la celda número 42. Si yo vuelvo a hacer eso y vuelvo a correr lo que acabo de hacer, Python me va a decir, oye, es falso. Porque Uriel no es mecánico y Uriel tampoco es médico. Entonces, eso desde luego es falso. Ahora bien, pasemos al operador OR. El operador OR es un poquito más permisivo y precisamente está diseñado para ello. Entonces vamos a cambiar la celda tipo Markdown. Vamos a ejecutar eso. Y vamos a copiar las mismas sentencias que veíamos ahorita. Listo. Una vez las hemos copiado, vamos a cambiar el AND por el OR para que se vea la diferencia. Y es exactamente lo mismo que habíamos hecho. Quiero que observen primero lo que acaba de pasar. Esto es algo normal y común. Primero, lo que hizo Python fue traerme la última de las cosas que yo ejecuté. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque normalmente cuando nosotros traemos algo, digamos, le decimos, oye, Python, imprímeme tal cosa o tráeme tal cosa, y yo, por ejemplo, necesito traer más de una variable, lo más normal, lo mejor para que me traiga todo es hacerlo a través de un print. Si recuerdan que yo les había enseñado esas dos formas de traer las variables, las operaciones. Bueno, en este caso, cuando nosotros necesitamos traer directamente tres cosas en una misma celda, lo mejor es hacerlo a través del print. Entonces, para ello voy a escribir print. Voy a seleccionar todo esto que estaba dentro, oprimiendo. ¿Cómo lo seleccioné? Ahora es otra pregunta que puede estar apareciendo. Oprimiendo la tecla Shift, manteniéndola presionada, seleccioné todo eso con las teclas de la flecha a la derecha de mi teclado. Y ahora lo que voy a hacer es darle en Shift y en la tecla de abrir paréntesis para que pase lo siguiente. Es un atajo que nos da Python, pero automáticamente cuando yo selecciono algo, coloco el símbolo de paréntesis, todo lo que esté seleccionado se coloca dentro de los símbolos de los paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Python? Python va a imprimir esta primera celda. Python va a leer la segunda, pero no la va a imprimir en pantalla. Vamos a ver por lo que les acabo de decir, porque estoy imprimiendo más de una cosa. Entonces, cuando yo necesito imprimir más de una cosa, es mejor hacerlo con el print. Entonces, aquí debería traerme verdadero, que es la primera que le dije, y falso, que es la última que él alcanzó a leer. Entonces, repetimos el proceso para las demás. Y aquí voy a cerrar los paréntesis para que todo esté correcto. Voy a darle en Shift Enter. Y ahí tenemos el resultado de las tres operaciones al tiempo. ¿Cierto? Porque yo necesitaba traer esas operaciones, que Python me imprimiera lo que acabamos de hacer. En este caso, Python lo que va a hacer es imprimirme el resultado de ejecutar la primera operación. Uriel es estudiante o Uriel es tallerista. Uriel es estudiante y Uriel es tallerista. Dentro de ambos está el valor verdadero. Entonces, como ambas condiciones se cumplen, como alguna de las dos se cumple, en este caso, entonces Python me dice, oye, eso es verdadero, eso es correcto. La segunda sentencia que estoy escribiendo es, ¿Uriel es estudiante o es médico? Entonces, como alguna de las dos se cumple, en este caso que Uriel es estudiante, me va a traer verdadero. Y por último, como Uriel no es mecánico ni es médico, pues obviamente él me va a traer que es falso.
porque aquí le estoy preguntando, ¿Uriel es mecánico o Uriel es médico? Uriel no cumple ninguna de las dos condiciones, entonces le dices que, o Python nos regresa que es falso. Vamos a guardar brevemente esto que acabamos de hacer. Esta celda, de hecho, creo que me va a sobrar, aunque vamos a utilizarla para ver un último operador de comparación, un último operador booleano, perdón. ¿Qué va a ser el operador NOT? El operador NOT es muy sencillo de entender. Quiero que lo observen de la siguiente manera. El operador NOT, por cierto, también se debe escribir todo en minúscula. Vamos a escribirlo todo en formato Markdown. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. El operador NOT sencillamente se escribe como NOT. Por ejemplo, Uriel es, oprimimos la letra tab, estudiante. Y sencillamente lo que hace el operador NOT es invertir el booleano que haya dentro de esa variable, o en cuestión el booleano. En este caso, como Uriel es estudiante, el cual contiene por dentro una variable, un objeto de tipo booleano que es verdadero, lo que va a hacer el operador NOT es invertirlo. Entonces, si antes Uriel es estudiante es verdadero, va a convertirse en falso. Entonces, probamos y efectivamente, ahora esta sentencia es falso. Y no es que haya cambiado, puedo imprimir qué es lo que hay dentro de Uriel es estudiante. Sencillamente lo que pasa es que con el operador NOT, esto fue lo que sucedió. ¿Claro? Ahora bien, ya podemos regresar a nuestras diapositivas. Entonces, esto es lo que les venía mencionando. Los operadores AND, OR y NOT sencillamente sirven para eso. Si en el operador AND tenemos dos condiciones o varias, si se cumplen ambas condiciones, nos va a dar como resultado verdadero. Si se cumple alguna de las dos, en el caso del operador OR, también nos va a traer verdadero. Y en el caso del operador NOT, cuando algo es verdadero, es falso. Y a la inversa también funciona. Es decir, cuando algo es falso y le paso al operador NOT, esto va a volverse verdadero. Por último, enseñarles, antes de pasar a las siguientes diapositivas y de tomarnos un breve receso de 2 minuticos, es introducir el concepto de algoritmo, un concepto clave cuando estamos hablando de programación. Y es esto que les voy a mencionar de la siguiente forma. Normalmente, el concepto de algoritmo parte de la forma o del marco teórico de el pensamiento algorítmico. Y esto puede ser difícil de entender, pero es una cosa bastante sencilla. Y es que cuando nosotros pensamos de forma algorítmica, hacemos referencia a cómo podemos nosotros entender un problema, una situación, y estructurarla a través de diversos pasos efectivamente lógicos para resolver a la misma. Un algoritmo es ese conjunto de pasos que nosotros deberíamos seguir para resolver un problema específico. Cuando nosotros estemos trabajando a lo largo de nuestras carreras, encontraremos diversos problemas, problemas en los cuales nosotros necesitamos implementar soluciones. El pensamiento algorítmico parte, lo que nos va a permitir es sencillamente identificar ese problema, identificar las partes que lo componen, desglosar el problema, organizar una serie de pasos y por último, que siguiendo esa serie de pasos nosotros podamos resolverlo. Es decir, como un algoritmo es esa forma en la cual nosotros vamos a seguir un paso, el segundo paso, el tercer paso, el cuarto paso para resolver un problema, el pensamiento algorítmico sencillamente es ese marco de referencia que nosotros vamos a estar usando. Es decir, cómo vamos a entender ese problema y cómo vamos a buscar resolverlo a través de una serie de pasos. ¿Es claro este concepto? Sí. Vale, muchísimas gracias. Entonces, con eso se termina la pausa que les acabo de decir. Entonces, vamos a tomarnos un breve receso de 1 minuto y ya vamos a introducir una partecita pequeña de las siguientes diapositivas, pero por el momento nos podemos tomar esos 2 minuticos para que hagamos un receso. Entonces, nos vemos a las y 45.
Buenas. Hola a todos. Bueno, ya retomando, vamos a ver brevemente la segunda sesión. Para ello, vamos a hacer varias cosas. En primer lugar, vamos a regresarnos a esta pestaña donde tenemos nuestro cuaderno de trabajo de sesión 1, en la cual bueno, vamos a hacer varias cosas. En primer lugar, a mí ya no me interesa el tema de guardar esta celda que queda acá en la parte de abajo, para lo cual yo la voy a borrar, por lo cual yo la voy a borrar. Y la forma en como yo puedo borrar una celda es haciéndolo a través de las teclas de escape y de D. Entonces, para hacerlo, repito, para borrar una celda específica, yo lo que hago es pararme sobre esa celda, seleccionándola, y oprimir la tecla escape de D. Si yo hago eso, la celda que yo tenía en cuestión se va a borrar. Al principio, cuando no entendía este proceso, lo que yo hacía es cortarla, que eso se puede hacer con los comandos de acá. Pero que en este caso no pasa nada, sencillamente lo pueden hacer con control D, con escape DD. Ahora guardamos nuestro cuaderno y me gustaría que quedara como esa versión, esta específica, no como tal el archivo con el que yo puedo editar, sino una versión que ustedes puedan llevarse para sus casas. En este caso lo voy a hacer a través de File y dándole en Print Preview. Si yo hago esto, va a desplegarse algo así, que es lo que normalmente podemos abrir desde cualquier navegador. Se puede abrir desde Google Chrome, se puede abrir desde Safari, se puede abrir desde Firefox, desde Edge. Entonces, este archivo lo podemos abrir desde cualquiera de esos, por lo cual me gustaría guardarlo. Aquí lo que hice fue imprimir un preview, imprimir cómo se vería mi documento cuando alguien más lo quiera ver. Entonces, eso lo voy a guardar con la tecla de Control S o dándole clic en el botón derecho de mi mouse y dándole en guardar como. Si yo hago eso y me voy a la carpeta en la que estoy trabajando, sesión, al taller de Python 2, y la guardo, va a quedar guardado ese documento. ¿Sí? Cuando yo necesite volver a, digamos, abrirlo, lo puedo hacer de varias maneras. Pero una de las maneras en las cuales lo puedo yo abrir es directamente cerrando. Por ejemplo, lo puedo hacer de la siguiente forma. Voy a abrir documentos, voy a irme hasta la parte de taller de Python B, que es el taller de este grupo. Y una vez yo me poso sobre el navegador, lo que voy a hacer es lo siguiente. De hecho, esto lo puedo cerrar para que se note la diferencia. Voy a guardar, voy a darle en File, en Close and Hold. Y una vez estoy acá, voy a hacer lo siguiente. A minimizar esto y voy a hacerlo desde esta, donde está otra cosa completamente distinta. Voy a reabrir. Si yo quisiera reabrir este documento, sencillamente lo arrastro y lo pego en el navegador. Y esto lo puede hacer cualquiera de ustedes. Pueden darle doble clic. En mi caso, porque yo ya tengo que por defecto los archivos HTML se abran desde mi navegador. Entonces, si yo le doy doble clic, se abren, pero también se pueden arrastrar. Ahora bien, vamos a retomar con nuestras diapositivas. Introducimos un concepto clave y nos veremos en la próxima de las sesiones, el próximo viernes. Recordar qué fue lo que vimos. Operadores numéricos, objetos primitivos, básicamente los enteros, los flotantes, los strings y los booleanos. Vimos qué son las variables, vimos qué o cuáles son los operadores de comparación, al igual que vimos los operadores lógicos o operadores booleanos, como también se les suele denominar. Vimos el concepto de algoritmo, clave a la hora de estar programando en Python y en cualquier lenguaje. Y también me gustaría introducir un término, o más bien una funcionalidad, que es la transformación de los datos. Vamos a ver nada más el primero de ellos, que es la forma en la cual nosotros podemos pedirle a otro usuario, a otra persona que esté trabajando con nosotros, que necesitamos que él nos introduzca algún valor. Ya veremos cómo funciona. Normalmente esta funcionalidad que vamos a ver
se utiliza en otras especialidades de Python, no solamente en la ciencia de datos y el análisis económico. Se utilizan otras en la cual yo, por ejemplo, necesito decir, oye, necesito que me introduzcas tu nombre, necesito que me des un número, necesito que me des algún valor para que yo pueda hacer una operación. Básicamente, esta primera sentencia que vamos a ver y es con la que vamos a cerrar nuestra sesión es la sentencia input, que funciona, valga la redundancia, para pedirle al usuario que nos introduzca un valor. Para verlo, vamos a irnos brevemente hasta la parte donde tenemos nuestro Jupyter Notebook. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este caso, voy a crear un nuevo archivo de trabajo, un nuevo cuaderno. Para hacerlo, basta con que yo le dé en el botón de nuevo en Python 3. Y una vez que yo estoy sobre nuevo y en Python 3, voy a renombrar este cuaderno acá arribita, dándole en la opción de sesión 2. Si yo le doy en rename, esto va a quedar guardado. Voy a nuevamente introducir un título, porque ya es una cosa que a mí me gusta hacer, dejar de marcado el título aparte. Sesión 2, 2 puntos, mejor 2, sesión 2, colocar un numeral y debajo de ello colocar 3 rayitas. Una vez yo hago eso, voy a hacer lo primero que les acabo de enseñar, que es el tema de la transformación de los datos. Entonces para ello voy a introducir un subtítulo, lo hago con el triple numeral, coloco transformación de datos. 2 puntos, cambio la celda tipo Markdown. De hecho, esto debería introducirlo en el anterior, no acá. Control X para cortarlo y Control V para pegarlo. Guardo eso con este simbolito. Y aquí en el código voy a hacer esa sentencia y quiero que observen cómo funciona. Sencillamente yo escribo input y dentro de input voy a pasar un mensaje que yo quiero darle al usuario, a la otra persona a la que le voy a pedir un dato. Es decir, escribe un número. Si yo vuelvo a correr eso, un momentico. Ok, listo. Lo que voy a hacer en este caso, voy a eliminar esto porque hay un error con la celda. Si yo hago esto, básicamente lo que voy a hacer es ejecutarlo porque está pasando esto. Vamos a ver. Número. Ok, listo. Como tal, lo que voy a hacer en este caso es, en primer lugar, llamar a la función input, que es lo que ustedes están viendo en pantalla, a la cual le estoy pasando una cadena de caracteres, le estoy pasando un mensaje al usuario, a la otra persona con la que necesito conversar. Necesito, oye, necesito que me escribas un número. Entonces le digo, escribe un número y hoy automáticamente, pues esto es la funcionalidad, eso es lo que está haciendo como tal Python. Y ahora, el resultado de hacer esa operación, de invocar esa función, guárdalo dentro de la variable número. En este caso, si yo escribo, por ejemplo, el número 80 y le doy clic en Enter, y ahora, por ejemplo, invoco lo que hay ya dentro de la variable número, me va a decir que se guardó dentro el número 80. Y es porque esa es la funcionalidad del comando input. Es precisamente pedirle al usuario, a otro usuario también, una información. Aquí puedo decirle, oye, escribe tu nombre y eso lo puedo ejecutar. Y el caso es que aquí puedo colocar Uriel Alfonso Velandia.
Si yo hago eso, él automáticamente ejecuta todo lo anterior. La única diferencia entre esta y la de arriba es que en la de arriba el resultado yo lo guardé dentro de la variable número y en la de abajo no lo guardé en ningún lado. Esa es la principal funcionalidad de ese comando llamado input. Y con eso damos por finalizada nuestra sesión. Voy a guardar para que todo esto quede bien. Y lo siguiente que voy a hacer es como tal cerrar este documento con el comando close and out. Una vez yo hago eso, aquí veo que tengo los dos documentos en los que estaba trabajando, sesión 1 y sesión 2, y en este vamos a seguir trabajando el viernes siguiente. Ahora, ya para cerrar Jupyter Notebook, le voy a dar en Quiet. Y una vez le doy en Quiet, él me dice Server Start. Él detiene el servidor. Y ya con eso puedo cerrar sin ningún inconveniente. Ahora, como tal, realmente les agradezco por haber estado presentes en esta sesión. No sé si hay alguna duda o inquietud respecto a lo que acabamos de hacer, pero si no, eso sería todo por la sesión del día de hoy. Por mi parte, no hay muchísimas gracias, Uriel. Buen día para todos. Que estén Thank you, bien. Lucía. Igualmente. Gracias. Perfecto. Que tengan Gracias, un feliz día. Uriel. Ah, muchas gracias.